Mi nombre es Claudio Madariaga. Soy músico, compositor y profesor de música. Vivo actualmente aquí en la región de Los Ríos, la comuna de Panguipulli. Llegué a vivir acá, la verdad, por la maravilla de lo natural, de la naturaleza. Yo vengo de una realidad muy distinta de Santiago, en donde no se puede apreciar la inmensidad como se puede apreciar aquí en Panguipulli. Hay muchas cosas que pasan por mi cabeza al estar acá, al convivir con distintas personas, conocer gente, conocer distintos lugares, que me han inspirado a la creación desde mi personalidad, desde mi vivencia como una persona champurria, una persona mestiza. Fue ligado a eso, a lo que encontré en el entorno, a lo cultural, a lo ancestral, y también con lo que tenía yo de mi parte occidental como formación y también algunos gustos musicales que vienen del desarrollo de cuando yo era más pequeño. Entonces es así como trato de generar un puente que pueda unir este lado occidental con el lado cultural de raíz mapuche en este caso, ocupando los instrumentos mapuches, los autóctonos de esta zona, con los instrumentos occidentales. Hola, mi nombre es Miguel Madariaga, soy técnico en sonido, llevo 14 años en el rubro del sonido en vivo. Hace unos pocos años entré a trabajar más en el mundo de estudio de grabación, he hecho algunos discos, trabajo ahora últimamente con mi hermano, trabajamos digamos a distancia, digamos esta nueva moda, y nos ha resultado bien. Él graba su material en el estudio y yo lo mezclo, que esto resulte lo más rockero y ancestral al mismo tiempo posible. Es un gran desafío. Las sonoridades son bastante, digamos, atípicas y los instrumentos también, entonces ha sido un desafío desde el primer momento y una entretención al mismo tiempo. Pero yo creo que el Claudio ha tenido, no sé, una gran influencia de los jaivas, de mucho así, desde su raíz. Yo creo que esa es la influencia más importante que ha tenido y bueno, la mixtura con los instrumentos mapuches es la zona en la que él se vino a vivir, este lugar, y la conexión con otras personas y la cultura que finalmente ha ido descubriendo a través de la música. Con el Departamento de Cultura hemos tenido una relación bastante buena. Yo me comunico siempre, converso harto con Gerardo Sáez, que es el encargado, el cual siempre me ha dado apoyo en lo que estoy realizando. Si bien no hemos podido concretar, bueno, todos sabemos, tema pandemia, concretar muchas cosas, presentaciones en vivo, siempre ha estado la posibilidad de poder emancipar mi trabajo a través de ellos, poder realizar este concierto online vía stream para toda la gente que quería verlo. Feliz de la locación ocupada, pudimos tocar en el estadio
en el cual pudimos realizar un gran montaje con iluminación, camarógrafo, sonido, revista, un equipo técnico grande a disposición de este concierto. Así que estoy muy contento por los resultados obtenidos y bueno, esperando poder realizar más cosas a futuro aquí en Panguipulli. Quiero invitarlos a que puedan presenciar la grabación del concierto que se realizó en el estadio. Fue grabado por el cineasta, por el realizador Andrea Acevedo y su equipo, mezclado y masterizado también por Audio Espacial, Miguel Madariaga, mi hermano, y es una producción muy potente que quedó registrada para que todos ustedes puedan verla. Es gran parte del concierto que realizamos y bueno, va a estar linkeada en este mismo video, en la parte de abajo, para que la puedan buscar y también, bueno, puedan seguirme en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en mi Instagram y Facebook oficial, claudio.madariaga.oficial. Así que invitados todos a revisar el material. Hasta la próxima.